Bueno, hoy hermanos quiero hablarles como un hombre que está a punto de morir, pero que quiere dar un mensaje. Y usted sea el que examine si lo que traigo yo es palabra de Dios o es palabra de hombre. ¿Qué le parece? Ok, abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es un texto que usted conoce mucho, Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Ya estamos por ahí. Amén. Yo, dice, me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy, dice, consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este texto, hermanos, se ha tergiversado mucho, sin tener temor de Dios. Así es de que, ¿por qué digo yo sin tener temor de Dios? Porque mire lo que dice aquí adelante en Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, dice, añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí incluye toda la Biblia. Por eso, hermano, es muy delicado lo que yo voy a hablar. Y yo quiero que usted sea el que diga, esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí, hermano, en este texto de Apocalipsis 19:10, hay 3 puntos relevantes que tenemos que desarrollar. Y el primero es, ¿qué es adorar a Dios? Porque el ángel le dice a Juan que no podía hincársele, ¿verdad? Que Dios es el único que se puede adorar. Y después el otro punto es el testimonio de Jesús. Vamos a saber qué es primero, qué es adorar a Dios, qué es el testimonio de Jesús y qué es el espíritu de la profecía según la palabra de Dios. ¿Estamos ya atentos? Entonces, hermano, el primer punto es ¿qué significa adorar a Dios? Porque ¿qué es lo que hemos venido a hacer aquí a este lugar? A adorar a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir al libro de Juan. Acompáñenme en Juan, el capítulo 4, versículo 21 al 24, porque aquí fue donde Jesús fue el que estableció la adoración. Y hizo diferencia entre un adorador genuino y un falso. Entonces vamos a leer el 21 de Juan 4, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la pregunta es, ¿qué significa adorar a Dios? Y adorar a Dios, hermano, es la respuesta sincera de mi corazón por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho por mí, ¿verdad? Entonces la adoración en sí es un estilo de vida.
Por eso desde el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, él da una declaración desde ese tiempo que se hacían los sacrificios. Y mire lo que dice en Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué dice me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y pregunta, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millones de carneros, de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y ahí dice, oh hombre, el 8, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas nos pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso la adoración que Dios quiere y espera de nosotros, sus hijos, es una adoración, es un estilo de vida. Aquí, en este lugar, en esta iglesia, venimos a seguir adorando a Dios. Porque hoy, por eso le dijo Jesús a la mujer samaritana, que la hora iba a venir cuando no era el lugar establecido donde se iba a adorar, sino que iba a llegar el momento donde en todo lugar lo íbamos a adorar. Y eso es lo que estamos hoy disfrutando nosotros, porque como templos y morada. Hermano, va a perdonar, pero yo pedí la primera. Juan, ¿qué era la primera? Juan 4, del versículo 21 al 24. Gracias. Ok, gracias porque el hermano está atento y eso me dan ganas de seguir adelante, ¿verdad? Y mire, hermano, Jesús, él fue bien claro en la tercera tentación. ¿Qué le dijo al diablo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted ha escuchado que nosotros a veces en nuestra ignorancia decimos que yo adoro a mi esposa, adoro a mis hijos. Y hermano, cuidado, el único que tenemos que adorar, ¿qué es? A Dios. Nada de lo creado. Podemos amarle, ¿verdad? Que es diferente, pero adorarle no. Y mire que desde antes la adoración es un estilo de vida. Por eso dice aquí el Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos delante de Jehová nuestro Dios. Esto es lo que el diablo quería que Jesús hiciera. Entonces, hermano, postrarnos es... Qué lindo, ¿no? Ahora a veces hay hermanos que no pueden, ¿verdad? Y tenemos que respetar. Entonces aquí, hermano, Jesús fue el que estableció la verdadera adoración. Y también hizo diferencia entre un falso adorador y un verdadero adorador, ¿verdad? Porque Él es el que conoce el corazón. Entonces, más la hora viene, le dijo, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, aquí sucedieron 2 cosas, que ya no es el lugar donde tenemos que adorar. Eso es bien claro, ¿verdad? Que hoy sabemos que lo podemos adorar en todo lugar. No en mi casa, en el trabajo, cuando voy manejando. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que pasó, la profecía que Jesús le dio a esta mujer, ya la vamos a ver cuándo fue que se cumplió. Porque mire, otra cosa que se cumplió fue que antes solo los levitas eran encargados de de llevar el sacrificio de adoración. Pero ahora con el sacrificio de Cristo, que fue una sola vez, nosotros los hijos de Dios podemos podemos adorarle en la misma presencia del Señor en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Qué le parece, hermano? ¿No dice amén? Hermano, y mire, vamos a ir al texto que lo comprueba, que la hora llegó, ¿verdad? Cuando ya no iba a ser el lugar y cuando podíamos nosotros entrar a la presencia del Señor. Pero cuando se cumplió que la hora llegó, y eso lo explica claramente la carta a los Hebreos. Vamos a ir a Hebreos
capítulo 10, versículos 19 y 22. Anote. ¿Sabe que yo estaba viendo una predicación de hace muchos años y era increíble cómo se ve en el público, cómo llevaban cuadernos, anotaban todo y ahora se ha perdido, hermano. Por eso gracias al hermano que, verdad, está anotando. Porque sabe que el escrito está, porque si no, hermano, nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que llegó el Mesías y no lo conocieron. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice Hebreos 10 del 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Es lo que significa adorar, ¿verdad? Sinceramente, como ese publicano. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, hermano. ¿Cuándo se cumplió eso? Sencillamente, usted tiene que hacerse una pregunta. Las fechas en la Biblia no son exactas, ¿verdad? Pero sí el año se puede sacar una conclusión. Yo le pregunto, ¿ya sabes tú más o menos en qué año murió Jesús? Murió en el año 33. Y la carta a los hebreos se escribió entre el año 60 al año 70. Entonces, Jesús, digamos, muere hoy, pasó 40 días con los discípulos terminando de afinarlos, y la Biblia dice que fue al Padre. ¿Y a dónde está el Padre? Entonces, allí fue donde se cumplió lo que Jesús le profetizó a la mujer samaritana, que iba a llegar la hora donde los verdaderos adoradores lo iban a adorar en espíritu y en verdad, y ya no era solo el lugar, sino que también era ¿qué? Que ya no solo los levitas tenían derecho a hacer el sacrificio de adoración, y ahora todo hijo de Dios lavado, comprado con la sangre de Cristo, a partir de ese momento podemos entrar a la misma presencia de Dios. Por eso cuando usted se hinca, hermano, usted ya lleve preparado, porque va a hablar con el Rey de Reyes, ¿verdad? ¿De qué va a hablar con él? Y usted se va a postrar en adoración, y usted por la fe está en la misma presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué digo yo que aquí se cumplió en el año 33 cuando murió Jesús? Porque mire, si atrasito, donde está usted, en Hebreos 9, 12, mire lo que dice. Y no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo, dice, efectuado eterna redención. Ahí se cumplió, hermano. Desde ahí todo hijo de Dios puede entrar a la misma presencia del Señor en el lugar santísimo. Y el 24 de Hebreos 9 lo reafirma más. Porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse, dice, ahora por nosotros ante Dios. ¿Y dónde está Dios? En el lugar santísimo. Desde allí, hermano. ¿Sí me entienden? Ojalá y me entienda. Por eso es que la carta a los hebreos, esto es muy profundo, tiene que usted estudiarlo en su casa, lleves estos textos. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿por qué el Dios consumidor, el Dios fuego consumidor, hoy ya no nos consume como antes, que ese levita, según la tradición, dice que iba hasta amarrado
Y si no iba bien preparado, ahí caía y lo sacaban. Entonces, hermano, ¿por qué ahora nosotros desde el año 33 podemos entrar al lugar santísimo? Porque a la diestra está nuestro abogado. Amén. Por eso ya no nos consume. ¿Ibas a decir algo, hermano? No, precisamente eso. Oh, gloria a Dios. Entonces estamos en el Espíritu. Mire cómo es Dios, ¿verdad? Gracias, hermano. Entonces, ya hoy podemos decir qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad, hermano. Es con esa sinceridad, ¿verdad? Genuinamente, como el publicano, hermano, que llegó aceptando y él salió, ¿qué? Justificado. Porque al fin y al cabo nosotros no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestro corazón. Entonces esa es la adoración que Dios espera, ¿verdad? Esa adoración sincera, que si fallamos, hermano, abogados tenemos para el Padre, pero tenemos que decirle. Por lo que estaban diciendo en el repaso de la lección, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿sí me va siguiendo? Ahora viene la otra parte que es la clave del texto para entenderlo todo, porque también, y es ¿qué es el testimonio de Jesús? ¿Alguien sabe qué es el testimonio de Jesús? Y aquí, hermano, es donde pongamos atención, porque aquí, fíjese que si usted lo lee, lo que el hermano está diciendo, si usted lee despacio Apocalipsis 19:10, ahí es un juego de palabras que ahí mismo está la respuesta y de ahí ha salido el tremendo error, porque ya voy a ser claro con usted. Entonces dice, porque el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu de profecía. Si le da vuelta, ¿qué es el espíritu de profecía? Es el testimonio de Jesús, pero ya vamos a llegar. Entonces, miren, esta frase es muy importante para entender todo, porque ¿cómo es posible que yo me pueda y conozca el testimonio de Pablo, el testimonio de Moisés, el testimonio de Abraham y de todos los profetas, pero que no conozca el testimonio de Jesús? Ya es, como dicen, el colmo, ¿verdad? Entonces, mire, el testimonio de Jesús, solo en el libro de Apocalipsis hay 7 textos, 7 versículos, y el 7 significa perfección. Por eso Jesús le dio esta importancia al testimonio de Jesús. Y los textos más conocidos, voy a tratar de rápido hablar de los 7, pero si no, solo voy a hablar de los más conocidos. Entonces, el testimonio de Jesús es la clave para entender este texto. Y mire, Apocalipsis 12:17 habla de lo mismo, del texto que estamos estudiando. Entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Entonces, por eso es que son 7 versículos. Y el otro, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es el mismo testimonio de Jesús. Entonces, mire, son 7 versículos, pero yo voy ahorita a darle uno que viene a aclarar todo. Vamos hoy a Apocalipsis 24, una página adelante. Apocalipsis 24. ¿Ya estamos por ahí? Y aquí, hermano, ponga mucha atención. Mire, porque el mismo texto le va a sacar de mucha confusión. Dice, mire, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi, dice, a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos,
y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. No es, hermano, por un día. Nosotros vemos en la Biblia que los mártires fueron martirizados, ¿verdad? Fueron perseguidos. Todos los hombres de Dios, ¿por qué? Por lo que estamos explicando ahorita, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Lo ve usted claro o yo el que lo veo mal? Hermano, es así. Por eso es que vamos perseguidos. Es por el testimonio de Jesús que los mártires y todos ellos. Y mire, otro texto que habla de lo mismo. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la palabra de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Por eso había sido perseguido Juan, por eso había sido mandado a la isla de Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de ¿quién? Y mire Pablo en 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y 2 de Timoteo 3:12 es bien claro, dice: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces la persecución no es por un día, es porque por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Lo enseña todos estos versículos. Ahora bien, ¿qué significa el testimonio de Jesús? Y aquí la cosa es bien linda. ¿Sabe qué es? Es la revelación de la vida y la obra de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. Es la revelación y la vida y la obra de Jesús. ¿Y qué significa tener los versículos que nosotros hemos escuchado y que los hemos hecho nuestros? Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan. ¿Sabe qué? Tener el testimonio de Jesús, hacer nuestro esos versículos, es la vida de Jesús vivida a través de mí. Entonces, si usted vive la vida de Jesús en el trabajo, ¿va a estar bien la cosa? No. No. Si usted vive la vida de Jesús, que es el testimonio de Jesús en su hogar, no. Entonces, ¿por qué somos perseguidos? No esperemos a que va a venir una gran persecución, ¿verdad? No, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido por lo mismo, por el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es la vida y la obra de Jesús vivida a través de mí. Entonces, a veces nos hacemos nuestros algunos versículos, pero ¿será que sí yo tengo el testimonio de Jesús? ¿Sí me entiende? Entonces, ojalá y usted estudie más para que vea que yo no estoy mintiendo, porque mire, el testimonio de Jesús cambia. El testimonio de Jesús transforma. Por eso es que dice segunda de Corintios 3:18, por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Pero ese espejo es Cristo. Ese espejo son las Escrituras. Aquí es donde nosotros somos cambiados. Aquí es donde nosotros somos transformados. ¿Sabe que si no hemos visto ese cambio, esa transformación que Dios hace por medio de su Espíritu, por su palabra y por el espejo que es Cristo, es porque no nos estamos viendo en el espejo? Por eso es que no tenemos el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús transforma. El testimonio de Jesús da vida. Amén, amén. ¿Sí me entiende? Entonces, mira qué lindo es, hermano, cuando usted ya ve a Cristo sin velo, ya en el nuevo pacto, ¿verdad? A cara descubierta. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y mire, digamos, confirmarle más, mire lo que dice Primera de Juan
5 del 9 en delante. Esto es bien importante porque el primero que dio testimonio de Jesús fue el mismo Dios. Mire lo que dice aquí. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es que la salvación, hermano, es una persona. Y yo siempre digo, ¿y cómo se llama? Jesús. Y si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Hermano, es bien sencillo. Dios no va a poner algo tan difícil. Entonces, el primero que testificó acerca de Cristo se llama Dios. Y el segundo, ¿quién sería? ¿Sabe quién es? Es Juan el Bautista. Jesús mismo lo dijo, que Juan dio testimonio, dijo, de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Porque mire, hermano, usted escucha que nosotros, dicen todas las denominaciones, tenemos la verdad. Nosotros tenemos más luz. Y aquí el texto es bien claro. Si usted tiene a Cristo, que es, Él mismo dijo que era el camino, la verdad y la vida. Si usted tiene a Cristo, tiene la verdad. Si usted tiene la palabra de Dios y todos la tenemos en nuestras casas, ¿qué tiene usted? La verdad. Entonces, no puede Dios hacer acepción de personas. Si usted tiene a Cristo, tiene la verdad. Si usted tiene la palabra de Dios en su hogar, que a veces puede estar empolvada, entonces no tiene la verdad. Entonces, así de sencillo. Ahora bien, viene el tercer punto. Porque el primero, ¿cuál era? El que el texto enseña, adora a Dios. Después, ¿cuál es? El testimonio de Jesús. Y ahora el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Esa sería la pregunta del millón. ¿Y qué es el espíritu de profecía, hermano? Es bien sencillo. Si Jesús es el centro de la Biblia, entonces quiere decir que el espíritu de profecía es Cristo. Ese es el espíritu de profecía, no lo que nos han enseñado. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es toda la Biblia inspirada por el Espíritu Santo que da testimonio de Jesús. ¿Por qué lo digo yo? Porque Jesús lo dijo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. Entonces ese es el espíritu de profecía. La palabra de Dios, Cristo, el Logos, la palabra. Se da cuenta cómo nos hemos alejado. Lucas 24, 27. Y comenzando, dijo Jesús, de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El testimonio ¿de quién? De Jesús. Ese es el espíritu, hermano, de profecía. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros conozcamos el testimonio? Pues es grande, ¿verdad? De Moisés, pero Jesús es más grande que Moisés. Eso enseña la carta a los hebreos. La carta a los hebreos empieza hablando de la superioridad de Jesús sobre todos ellos. Entonces hay quienes que predican, y eso es bueno, pero y conocen el testimonio de Abraham, de Pablo. A mí me gustan las cartas de Pablo, conozco su testimonio porque él lo dio 2 veces en el libro de los Hechos, pero sería un crimen que yo no conociera el testimonio de Jesús. ¿Sí? Entonces ahora bien, hermano, mire, voy a ser bien claro, porque si no, yo le voy a dar cuentas a Dios, porque yo no me quiero avergonzar del Señor, porque cuando uno conoce la verdad y no la dice, entonces está negando a Cristo. Y yo no lo quiero negar, porque la iglesia adventista yo puedo con hechos, ¿verdad? Si usted quiere después,
ellos creen y enseñan que el testimonio de Jesús son los escritos de la hermana White, pero no. Aquí claramente usted ha escuchado que el testimonio de Jesús, que el espíritu de profecía es Jesús, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y también, hermano, a Jesús, ¿por qué lo acusaban de blasfemia? Porque él decía que se quería hacer como Dios. Entonces, ponerse en lugar de Dios es blasfemia. Y si creen que es el espíritu de profecía, los escritos de la hermana, hay un gran problema. Y eso es delicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el espíritu de profecía? Claramente, hermano, yo lo he explicado, no por mis propias palabras. Por eso le dije que iba a hablar como un hombre que estaba a punto de morir, pero quería dar un mensaje muy importante. ¿Y por qué lo hice? Por amor a ustedes. Y no le voy a dar detalles cómo fue que yo vine a predicar este texto. No fue que yo quisiera. Que Dios los bendiga, hermano. Amén.